Ahora vemos listas de control de acceso, reglas ordenadas que permiten, niegan y dejan evidencia. Una lista de control de acceso, o ACL, parece simple cuando la vemos escrita: una línea permite, otra línea niega, otra línea registra. Pero en operación real una ACL no es una lista plana. Es una puerta lógica que toma decisiones bajo presión. Decide si un paquete, una sesión, una solicitud o un usuario puede cruzar de un lado a otro. La idea central de este módulo es sencilla. Una ACL madura no intenta tener muchas reglas, intenta que cada regla tenga propósito, dueño, alcance, evidencia y caducidad. Si una regla existe pero nadie sabe por qué, esa regla ya es deuda. Si una regla permite más de lo necesario, esa regla ya es riesgo. Si una regla bloquea sin registro, esa regla puede ocultar un incidente o romper operación sin explicación. Las ACL aparecen en muchos lugares. Firewalls de red. Routers. Switches. Security groups en nube. Políticas de acceso a aplicaciones. Reglas de gateway. Controles de API. Segmentación interna. Aunque la sintaxis cambia, el razonamiento se parece: evaluar condiciones, encontrar una coincidencia, aplicar una acción y, cuando corresponde, dejar una señal. Este módulo ordena 3 bloques. Primero, cómo leer una ACL: origen, destino, servicio, acción, orden y regla final. Segundo, cómo diseñarla sin abrir demasiado ni romper operación. Tercero, cómo operarla con logging, pruebas, revisiones, expiración y control de cambios. La diferencia entre una ACL útil y una ACL peligrosa rara vez está en una palabra aislada. Está en el contexto. ¿Dónde se aplica? ¿Antes o después de otra regla? ¿Qué tráfico cubre? ¿Qué queda fuera? ¿Qué pasa si ninguna línea coincide? ¿Quién aprueba excepciones? ¿Qué evidencia confirma que funcionó? Sin esas respuestas, una ACL puede verse correcta y aún así ser insegura. Piensa en una ACL como una fila de compuertas. Cada compuerta pregunta algo específico. ¿Vienes de esta red? ¿Vas hacia este servidor? ¿Usas este puerto? ¿La sesión pertenece a este grupo? ¿La acción está permitida? La primera compuerta que coincide puede decidir el resultado. Por eso el orden no es detalle administrativo. El orden es parte de la política. También hay que separar intención de implementación. La intención puede decir: solo soporte puede administrar servidores. La implementación debe traducir eso a orígenes, destinos, protocolos, puertos, horarios, identidades, etiquetas y logs. Cuando esa traducción es imprecisa, la política pierde fuerza. Cuando es demasiado rígida, la operación se rompe. El arte está en permitir lo necesario y negar lo demás sin convertir cada cambio en una emergencia. Hoy no buscamos memorizar comandos de un fabricante. Buscamos el modelo mental. Si entiendes cómo se evalúa una ACL, cómo se diseñan reglas específicas, cómo se registra evidencia y cómo se revisa con disciplina, puedes aplicar el criterio en firewall tradicional, Cloud Security Group, gateway moderno o control de aplicación. Un ejemplo ayuda. Imagina que una aplicación de facturación necesita consultar una base de datos en producción. La petición correcta no es abre acceso a la base. La petición correcta dice: origen aplicación de facturación, ambiente producción, destino base de datos de facturación, puerto específico, ventana permanente o temporal, dueño de la aplicación, dueño de la base, evidencia esperada y prueba de reversa. Esa información permite construir una regla pequeña. Sin esa información, alguien probablemente abrirá una red completa hacia otra red completa. Otro ejemplo: un proveedor necesita soporte por una semana. Si la ACL permite la red completa del proveedor durante meses, el riesgo queda vivo después de terminar el trabajo. Si la regla se limita a una IP, un recurso, un puerto, una ventana de tiempo,
una identidad fuerte y una fecha de expiración, el mismo trabajo se logra con mucho menos riesgo. La diferencia no es tecnología, es disciplina de diseño. Primer bloque. Una ACL se entiende por origen, destino, servicio, acción, orden y regla final. Una ACL responde una pregunta: ¿este intento de acceso debe pasar? Para responderla mira atributos. El origen puede ser una IP, una red, una identidad, una zona, un grupo, una etiqueta o un servicio. El destino puede ser otro rango, una aplicación, un servidor, una API, una base de datos o una función. El servicio puede ser un puerto, un protocolo, un método, una ruta, un tipo de tráfico o una combinación. Después viene la acción. Permitir. Denegar. Rechazar. Registrar. Aplicar inspección. Redirigir. Limitar. En muchos entornos la acción visible parece solo permito DNA, pero alrededor hay decisiones adicionales: loguear o no loguear, contar coincidencias, activar alerta, aplicar perfil de seguridad, inspeccionar TLS, validar postura o enviar a cuarentena. La parte que más confunde es el orden. Muchas ACL se evalúan de arriba hacia abajo. La primera regla que coincide gana. Si pones una regla general antes de una regla específica, la específica quizá nunca se ejecute. Por ejemplo, permitir toda una red hacia un segmento antes de negar administración a un servidor crítico puede dejar abierta una puerta que el documento decía cerrar. El orden exige pensar de lo específico a lo general. Primero excepciones necesarias y bien justificadas. Luego permisos concretos. Luego bloqueos explícitos para riesgos conocidos. Al final, una postura predeterminada: negar lo que no fue permitido o permitir lo que no fue negado. En seguridad, la postura madura tiende a deny default: si no sabemos por qué debe pasar, no pasa. Una ACL también tiene dirección. Inbound, outbound, ingress, egress, entrada, salida. Aplicarla en el punto incorrecto puede cambiar todo. Una regla de entrada en un segmento no equivale a una regla de salida en otro. Una política aplicada antes del NAT no se lee igual que una aplicada después. Una regla en el borde no ve lo mismo que una regla dentro de la nube. El contexto de aplicación importa tanto como la línea. ¿La ACL está en una interfaz? ¿En una zona? ¿En un grupo de seguridad? ¿En una ruta? ¿En una política global? ¿Se hereda? ¿Se combina con reglas de otra capa? Muchas fallas ocurren porque alguien revisa la regla correcta en el lugar equivocado. Otro punto clave es la coincidencia. Una regla puede coincidir por IP exacta, rango SID, etiqueta dinámica, grupo, FQDN, país, método, puerto o aplicación detectada. Mientras más dinámica la condición, más importante es entender su fuente de verdad. Si una etiqueta queda mal asignada, la ACL puede permitir a quien no debía. Si un objeto de red incluye rangos viejos, la regla hereda ese riesgo. Las ACL deben leerse con preguntas concretas. ¿Qué origen cubre? ¿Qué destino cubre? ¿Qué servicio cubre? ¿Qué acción aplica? ¿Dónde se aplica? ¿En qué orden está? ¿Qué regla la supera? ¿Qué regla final existe? ¿Registra eventos? ¿Tiene dueño? ¿Tiene caducidad? Si no puedes responder, todavía no entendiste la ACL. La regla final, explícita o implícita, merece atención. Muchos sistemas tienen un implicit DNA al final. Otros tienen comportamiento permisivo si no defines una política. Algunos muestran el DNA, otros lo esconden. En un incidente, no saber cuál es la regla final hace perder tiempo. No sabes si el tráfico fue bloqueado por diseño, por accidente o por otra capa. También hay diferencia entre deny y reject. Deny suele descartar silenciosamente. Reject responde que el acceso no procede.
Silencio puede reducir información para un atacante, pero complica troubleshooting. Rechazo puede acelerar diagnóstico, pero revela más. No hay una respuesta universal, depende del escenario, del tipo de tráfico y de la necesidad operativa. El logging no debe ser automático para todo. Registrar cada coincidencia puede crear ruido inmanejable y costo innecesario. No registrar nada deja ciego al equipo. Lo correcto es registrar donde la evidencia importa, denegaciones relevantes, reglas críticas, cambios recientes, excepciones temporales, intentos administrativos, tráfico inesperado y accesos a datos sensibles. Una ACL no vive sola. Puede coexistir con routing, NAT, DNS, proxy, balanceador, identidad, endpoint y políticas de aplicación. Si el tráfico no llega, puede ser routing. Si llega con otra IP, puede ser NAT. Si resuelve otro destino, puede ser DNS. Si pasa por proxy, la ACL de red quizá no ve el usuario real. Leer ACLS exige leer el camino completo. Por eso, cuando alguien dice la ACL está bien, la respuesta profesional es, ¿bien respecto a qué flujo? Un flujo tiene origen, destino, servicio, dirección, camino, traducciones, identidad, horario y resultado esperado. Sin flujo, una ACL no se valida, solo se mira. La mejor práctica es documentar reglas con intención. No basta con escribir Promet TCP 10.10.0.0/16 ANE 443. Debe quedar claro que esa regla permite salida web de usuarios administrados hacia servicios aprobados, que la dueña es la operación de red, que se revisa cada trimestre y que su evidencia está en logs de gateway. La línea ejecuta, la intención gobierna. La lectura profesional también distingue entre control preventivo y señal operativa. Una regla de NAP puede prevenir un acceso, pero si no registra nada quizá nadie se entere de que había intentos repetidos. Una regla Promet puede habilitar negocio, pero si nunca se revisan sus hits quizá nadie note que ya no se usa. Leer una ACL no es solo confirmar acción, es entender que aprenderá la organización de esa acción. También hay que revisar objetos compartidos. Una regla puede parecer específica porque usa un objeto con nombre limpio, pero ese objeto puede contener rangos amplios o elementos heredados. Si el objeto servidores app incluye servidores retirados, laboratorios o ambientes de prueba, la regla hereda todo eso. Por eso la revisión de ACL incluye revisar los objetos que la regla referencia. Finalmente, una ACL se lee mejor con trazabilidad. Si una línea tiene comentario, ticket, dueño y fecha, el revisor puede entenderla rápido. Si no tiene nada, el equipo depende de memoria oral. La memoria oral se pierde cuando cambian personas, proveedores o turnos. La trazabilidad convierte una línea técnica en un control gobernable. Segundo bloque. Una ACL madura permite lo necesario, niega lo riesgoso y controla excepciones. Diseñar ACLS es traducir necesidad de negocio a acceso técnico. El error común es empezar con la sintaxis. El orden correcto empieza con el flujo. ¿Quién necesita hablar con quién? ¿Para qué función? ¿Qué protocolo usa? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué pasa si se bloquea? ¿Qué riesgo existe si se permite demasiado? La primera regla de diseño es especificidad. Permitir una red completa hacia otra red completa suele ser cómodo, pero rara vez es preciso. Mejor permitir el origen correcto hacia el destino correcto por el servicio correcto. Si no sabes el servicio, investiga antes de abrir todo. ANE puede resolver un ticket hoy y crear un incidente mañana. La segunda regla es alcance. Una ACL aplicada a muchos recursos tiene impacto amplio. Una aplicada a un grupo pequeño permite control más fino. En nube, por ejemplo, un security group amplio puede exponer muchas instancias. En red tradicional, una ACL en un core puede afectar segmentos enteros.
El lugar de aplicación debe reflejar el alcance deseado. La tercera regla es orden. Las reglas específicas deben ir antes que las generales. Las excepciones deben ser visibles y justificadas. Los bloques críticos deben estar donde realmente se ejecuten. Si una regla de permiso general está arriba, puede neutralizar controles posteriores. En ACLS, una línea correcta en el lugar incorrecto es una política incorrecta. La cuarta regla es deny explícito para riesgos importantes. Aunque exista un deny implícito al final, conviene bloquear de forma explícita intentos que quieres observar o explicar. Administración desde redes no autorizadas. Acceso a bases de datos desde zonas de usuario. Tráfico lateral innecesario. Protocolos inseguros. Puertos heredados. El deny explícito comunica intención y facilita evidencia. La quinta regla es nombrar objetos con claridad. Net 10-20 dice poco. Red Usuarios MX Oficina dice más. SRV Pagos Prod ayuda a revisar. Objetos mal nombrados provocan errores humanos. Cuando alguien no entiende un objeto, tiende a duplicarlo, abrir de más o evitar tocarlo. La claridad reduce riesgo operacional. La sexta regla es evitar regla sombra. Una regla sombra es una línea que nunca se ejecuta porque otra regla anterior ya cubre ese tráfico. También puede ser una regla parcialmente cubierta, parece útil, pero solo una parte tiene efecto. Las reglas sombra crean falsa sensación de control. En auditoría se ven como controles, en runtime no protegen. La séptima regla es evitar reglas huérfanas. Una regla huérfana no tiene dueño, ticket, fecha, justificación o aplicación asociada. Nadie se atreve a borrarla porque nadie sabe qué rompe. Con el tiempo, las reglas huérfanas se acumulan y la ACL se vuelve un museo de emergencias pasadas. Cada regla debe tener un dueño real. La octava regla es caducidad para excepciones. Si una regla se crea por migración, incidente, prueba, proveedor temporal o troubleshooting, debe tener fecha de expiración. Las excepciones sin caducidad se convierten en arquitectura permanente sin revisión. La pregunta no es solo quién aprobó. La pregunta es cuándo se vuelve a cerrar. La novena regla es separar ambientes. Desarrollo no debe tener el mismo acceso que producción. Pruebas no deben abrir camino a datos reales. Administración no debe mezclarse con tráfico de usuarios. Monitoreo no debe usar privilegios de aplicación. Una ACL bien diseñada refuerza límites entre ambientes, no los diluye. La décima regla es diseñar para salida, no solo entrada. Muchas organizaciones protegen entrada desde Internet, pero permiten salida casi libre. Egress importa porque malware, cuentas comprometidas y errores de configuración necesitan comunicarse hacia afuera. Filtrar salida por destino, puerto, categoría, dominio o servicio reduce superficie de exfiltración y comando y control. La onceava regla es no confundir ACL con autenticación. Una SEO puede limitar caminos, pero no prueba por sí sola quién es el usuario. Si permites una red completa porque ahí están los administradores, cualquier equipo en esa red hereda el permiso. Cuando el recurso es sensible, combina red con identidad, MFA, postura, sesión y logging. La doceava regla es diseñar para troubleshooting. Una ACL extremadamente opaca puede ser segura en papel y terrible en operación. Si nadie entiende por qué algo falla, aparecerán excepciones urgentes. Los nombres, comentarios, logs y pruebas no son burocracia, son controles contra cambios desesperados. Un buen diseño tiene capas. En el borde, exposición mínima. Entre zonas, solo flujos necesarios. En administración, accesos separados y fuertes. En datos, controles estrictos. En salida, destinos permitidos y observados. En cloud, security groups e identity policies coordinadas. En aplicaciones, autorización por función. La ACL es una pieza del tejido, no toda la defensa.
También hay que pensar en IPv6. Muchas organizaciones tienen controles maduros en IPv4 y huecos en IPv6. Si el entorno soporta IPv6, las ACL deben cubrirlo explícitamente. Un servicio bloqueado en IPv4 pero permitido en IPv6 no está bloqueado. La política debe cubrir el camino real, no solo el camino histórico. Los cambios deben pasar por revisión. No toda regla requiere comité enorme, pero sí requiere evidencia mínima, solicitud, flujo, justificación, dueño, duración, prueba de impacto y plan de reversa. En incidentes puede haber cambios urgentes, pero después deben regularizarse. Urgencia no debe significar olvido. El diseño maduro se mide por preguntas simples. ¿Puedo explicar cada permiso? ¿Puedo justificar cada excepción? ¿Puedo saber qué regla permitió o negó un flujo? ¿Puedo retirar una regla sin miedo porque conozco su dueño y uso? ¿Puedo detectar si una regla no se usa? Si la respuesta es no, la ACL necesita limpieza. Un patrón útil es crear categorías de reglas. Reglas base para operación normal. Reglas administrativas para equipos autorizados. Reglas de monitoreo para herramientas que recolectan señales. Reglas temporales para migraciones o soporte. Reglas de bloqueo explícito para riesgos conocidos. Cuando mezclas todas en una sola lista sin orden lógico, revisar se vuelve difícil. Cuando agrupas por intención, el equipo puede razonar mejor. Otro patrón es usar comentarios que expliquen la razón, no lo obvio. Un comentario que dice permitir 443 repite la línea. Un comentario útil dice permite API de facturación hacia pasarela de pagos, dueño finanzas, ticket CHG 123, revisión trimestral. El comentario debe ayudar a decidir si la regla sigue viva. Si no ayuda a tomar una decisión, no está cumpliendo su función. También conviene diseñar con objetos reutilizables, pero sin abuso. Objetos bien mantenidos reducen errores y hacen más legible la política. Objetos demasiado genéricos esconden alcance. El criterio es equilibrio, reutilizar donde representa una entidad real y estable, evitar objetos gigantes que se vuelven cajones desastre. En entornos cloud, el diseño debe considerar etiquetas y automatización. Si una instancia nueva hereda una etiqueta, puede heredar acceso. Eso es poderoso y peligroso. La etiqueta debe tener gobierno, quien puede asignarla, qué significa, cómo se audita y cómo se retira. Una ACL dinámica es tan confiable como la calidad de sus metadatos. Tercer bloque. Las ACLS se sostienen con logs, pruebas, revisión, caducidad y control de cambios. Operar ACLS es más difícil que escribirlas. Escribir una regla toma minutos. Mantenerla correcta durante meses o años exige proceso. Los entornos cambian, aplicaciones migran, proveedores terminan contratos, redes se reorganizan, servidores desaparecen, puertos cambian, identidades se mueven y amenazas evolucionan. El primer hábito operativo es logging selectivo. Las reglas críticas deben dejar evidencia. No todas con el mismo detalle, no todas con la misma retención, pero sí las suficientes para responder, qué intentó pasar, desde dónde, hacia dónde, cuándo, con qué servicio, qué regla coincidió y qué acción se aplicó. Sin esa evidencia, troubleshooting y detección se vuelven adivinanza. El segundo hábito es monitorear contadores. Muchas plataformas muestran hits por regla. Una regla con 0 hits durante meses puede estar obsoleta, mal ubicada o cubierta por otra. Una regla con hits inesperados puede revelar abuso, dependencia no documentada o escaneo interno. Los contadores no deciden solos, pero orientan revisión. El tercer hábito es revisar reglas nuevas después de desplegarlas. Una regla aprobada no termina cuando se implementa. Debe verificarse que el flujo correcto funciona, que flujos no deseados siguen bloqueados, que el log aparece, que no hay regla sombra y que el cambio no generó ruido excesivo. Implementar sin verificar es apostar.
El cuarto hábito es prueba negativa. No basta con confirmar que lo permitido pasa. Hay que confirmar que lo no permitido no pasa. Si abres acceso de una aplicación a una base de datos por puerto específico, prueba también que otro puerto no pasa, que otra fuente no pasa y que otro ambiente no pasa. La seguridad se valida en los no. El quinto hábito es limpieza programada. Revisión trimestral, mensual o por ciclo de release, según criticidad. Buscar reglas sin dueño, sin hits, expiradas, duplicadas, demasiado amplias, con objetos ambiguos, con comentarios vacíos o con permisos temporales vencidos. La limpieza evita que la ACL se convierta en una acumulación de excepciones. El sexto hábito es comparar intención contra realidad. El documento puede decir que solo la aplicación de pagos habla con la base de datos. Los logs pueden mostrar más orígenes. La nube puede tener security groups adicionales. El firewall puede tener una regla antigua. La realidad gana. La revisión debe mirar tráfico real, no solo diseño esperado. El séptimo hábito es manejar cambios con reversa. Cada cambio debe tener forma de deshacerse. Si una regla rompe producción, el equipo debe saber qué revertir, en qué orden y con qué validación. Cambios sin reversa aumentan estrés, y el estrés aumenta probabilidad de abrir demasiado para apagar el incendio. El octavo hábito es controlar privilegios de administración. Quien puede editar a CLS puede abrir caminos críticos. Por eso los cambios deben requerir identidad fuerte, roles separados, registro de auditoría y aprobación según impacto. La seguridad de la ACL depende también de quién puede cambiar la ACL. El noveno hábito es versionar o respaldar configuración. Cuando hay un incidente o una caída, necesitas saber qué cambió. Comparar versiones ayuda a detectar reglas añadidas, movidas o eliminadas. En entornos modernos, infraestructura como código puede hacer esto más controlado, pero solo si la revisión de cambios es real. El décimo hábito es integrar a CLS con detección. Un DNS repetido desde una red interna hacia muchos destinos puede ser escaneo. Un permit de alto volumen hacia un destino nuevo puede ser exfiltración. Un cambio de hits después de una migración puede mostrar dependencia oculta. Las ACL no solo bloquean, también generan señales. El onceavo hábito es cuidar el ruido. Si activas logs en todo, el equipo deja de mirar. Si no activas logs en nada, el equipo no puede investigar. La operación madura elige qué registrar, cómo agregar, dónde alertar y cuándo archivar. Logging útil significa señal accionable, no solo volumen. El doceavo hábito es probar desde el punto correcto. Probar desde tu laptop no equivale a probar desde la subred de aplicación. Probar con un usuario administrador no equivale a probar con un servicio real. Probar durante el día no equivale a probar en ventana nocturna. La validación debe parecerse al flujo que la ACL controla. El treceavo hábito es mantener una matriz de flujos. Origen, destino, servicio, dueño, criticidad, ambiente, evidencia, regla asociada y fecha de revisión. Esta matriz no tiene que ser perfecta desde el día 1, pero ayuda a explicar por qué la ACL existe. Sin matriz, la revisión se vuelve lectura línea por línea sin contexto. El catorceavo hábito es cerrar el ciclo con incidentes. Si un incidente usó un camino que debió estar bloqueado, la ACL debe cambiar. Si un bloqueo faltante permitió movimiento lateral, se documenta y se valida. Si un exceso de permisos facilitó exfiltración, se reduce alcance. Cada incidente debe mejorar reglas, no solo generar reporte. El quinceavo hábito es enseñar a los equipos a pedir acceso correctamente. Muchas solicitudes dicen, abre el firewall. Eso no basta. La solicitud debe decir origen, destino, servicio, motivo, duración, dueño, ambiente, criticidad y prueba esperada. Una buena solicitud acelera aprobación porque reduce ambigüedad. La operación madura no busca una ACL perfecta y congelada.
Busca una ACL viva, comprensible y revisable. Una que permita cambios sin perder control. Una que bloquee lo innecesario sin frenar lo legítimo. Una que produzca evidencia cuando algo raro ocurre. Una que pueda explicarse en una auditoría y en un incidente. La operación también necesita métricas. Tiempo promedio para aprobar una regla. Porcentaje de reglas con dueño. Porcentaje de reglas con fecha de revisión. Reglas sin hits en 90 días. Excepciones vencidas. Cambios urgentes regularizados después del incidente. Estas métricas muestran salud del control. No son perfectas, pero ayudan a priorizar limpieza y entrenamiento. Otra práctica útil es hacer revisión por muestreo cuando el entorno es enorme. No siempre puedes revisar miles de reglas una por una en una semana. Puedes empezar por reglas con ANI, reglas de administración, reglas hacia datos sensibles, reglas sin hits, reglas con hits anómalos, reglas temporales y reglas modificadas recientemente. Revisar por riesgo es mejor que no revisar por querer revisar todo. La automatización ayuda, pero no reemplaza criterio. Herramientas pueden detectar reglas sombra, objetos no usados, diferencias entre versiones y cambios fuera de proceso. Aún así, alguien debe decidir si una regla se conserva, se reduce, se mueve o se elimina. Automatizar hallazgos acelera, gobernar decisiones protege. Por último, operación de ACLS requiere colaboración. Red, seguridad, nube, aplicaciones, identidad y operaciones deben hablar el mismo lenguaje de flujo. Si cada equipo ve solo su capa, el problema rebota. Una matriz de flujo compartida reduce discusiones porque convierte opiniones en datos, este origen, este destino, este servicio, esta razón, esta evidencia. Para cerrar, convertimos una lista de líneas en un control operativo con evidencia. Recapitulemos. El primer aprendizaje es que una ACL decide por condiciones y orden. Origen, destino, servicio, dirección, acción y regla final importan. La primera coincidencia puede cambiar todo. Por eso una regla no se evalúa aislada, se evalúa en su posición y en su punto de aplicación. El segundo aprendizaje es que el diseño debe minimizar alcance. Permitir lo necesario, negar lo demás, nombrar objetos con claridad, evitar reglas sombra, controlar excepciones y definir caducidad. Una ACL segura no es la más larga, es la más explicable. El tercer aprendizaje es que operación y evidencia son parte del control. Logging selectivo, contadores, pruebas positivas y negativas, revisión periódica, control de cambios y reversa. Si no puedes demostrar qué regla permitió o negó un flujo, todavía no tienes control completo. El cuarto aprendizaje es que ACL no reemplaza identidad. Red, puertos y zonas ayudan, pero no siempre prueban quién está detrás. Para recursos sensibles, combina ACL con autenticación, autorización, postura de dispositivo, MFA, sesión y monitoreo. El quinto aprendizaje es que las ACL acumulan deudas y no se limpian. Cada excepción temporal sin fecha, cada objeto ambiguo, cada permiso amplio y cada regla sin dueño se convierte en riesgo. La limpieza no es cosmética. Es reducción de superficie de ataque. En resumen, una lista de control de acceso madura es una puerta lógica con memoria. Permite con propósito. Niega con claridad. Registra con criterio. Se revisa con disciplina. Y cuando el entorno cambia, cambia con evidencia, no con miedo. La frase para llevar a una conversación ejecutiva es esta: una ACL no debe ser una colección de permisos históricos, debe ser un inventario vivo de decisiones de acceso. Cada decisión debe poder defenderse, medirse y retirarse. Cuando eso ocurre, la ACL deja de ser una caja negra y se convierte en una parte visible del gobierno de seguridad. En resumen, una ACL madura permite con propósito, niega con claridad, registra con criterio y se revisa con disciplina.